No sé si puede aparecer la primera diapo. Mientras los niños suben arriba, podéis ir buscando en vuestras Biblias este pasaje, esta cita que tenéis ahí. Y vamos a seguir hablando en esta mañana de misión y vamos a seguir insistiendo en un concepto que ya Carlas nos introdujo la semana pasada, que es el concepto de la saturación del Evangelio. Y vamos a verlo un poco a través de este pasaje en esta mañana. Y vamos a intentar descubrir o recordar cuál fue la misión de Jesús, porque sospecho que si averiguamos qué es lo que Jesús hizo aquí, cuál fue su misión, nos podremos alinear con la misión de Jesús. Y vamos a ver en este pasaje que vamos ahora a leer, si lo queréis buscar, vamos a ver la misión de Jesús definida por el mismo Jesús. Así que si me queréis acompañar, vamos a leer en Lucas capítulo 4, a partir del versículo 16. Yo no sé si os pasa, a mí me pasa una cosa, a ver si alguien me puede ayudar con esto. Me está pasando una cosa, fenómenos muy extraños. La letra de mi Biblia se va haciendo cada vez más pequeña. No sé si a alguien le pasa, si me podéis ayudar y me podéis, porque no entiendo qué es lo que está pasando. Esta mañana nuestro hermano Arturo nos decía, me operaron el martes y veo mejor. Y yo digo, eso es porque no tienes mi Biblia. Si tuvieras la mía, verías cómo no. Pero... quizás sea eso, lo de las gafas, no lo sé. Bueno, vamos a intentar leer este pasaje, ¿vale? Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pasó por en medio de ellos y se fue. Sé que no es el tema de hoy, pero a veces nos pasan por alto milagros de Jesús que son absolutamente increíbles. Y este quizá nos pasa por alto porque hay algunos que parecen más espectaculares, pero imaginaros la escena. Esta gente está muy enfadados, luego veremos por qué, de tan enfadados que cogen a Jesús, lo suben a lo alto de una montaña para despeñarle. También dices, bruta era esta gente, no podían arreglarlo de otra manera. Pero dice que Jesús sencillamente pasó en medio de ellos y se fue. Y dices, esto es un milagro increíble. Jesús dijo, me voy. Dice, ¿qué haces? No te vas, te vamos a despeñar. No, que me voy. Y unos dirían a otros, pero detenerle, ¿no? No, deténle tú, no, deténle tú. Y nadie le detuvo porque este es uno de los absolutos y maravillosos milagros de Jesús. Ahí estaba, en su soberanía, estaba controlando la mente y la voluntad, no de una persona solo, sino de toda una multitud a la vez. Pero bueno, lo digo porque a veces nos pasan por alto, no es el tema de hoy. Estamos ahora ante el inicio del ministerio de Jesús y Jesús está en la sinagoga de Nazaret, ha ido a Galilea. Nosotros sabemos por otros evangelios que Jesús ya ha hecho algunos milagros en Capernaum, como las bodas de Caná y otros, pero ahora ha llegado a su ciudad natal, bueno, no natal, pero sí la ciudad donde ha estado viviendo
toda la vida, infancia y juventud, Jesús de Nazaret. Nazaret era la ciudad donde había vivido. Y esta lectura que acabamos de ver ahora, de alguna manera, es la plataforma de salida de todas aquellas obras que Jesús iba a hacer. Y esta lectura yo creo que nos indica de una manera muy clara cuál fue la misión principal de Jesús. Y vamos a ver algunos elementos que nos conviene mirar sobre la saturación del Evangelio a través de la misión de Jesús. Pero permitidme que en esta mañana lo vamos a hacer en clave negativa. No sé si es la manera más pedagógica, pero vamos a intentar ver 3 impedimentos o 3 peligros que la Iglesia del Señor corre y que pueden ser un impedimento para la misión de Jesús. El primer peligro es desenfocarnos en nuestra misión. Hablaremos de esto. El segundo peligro es limitar el alcance de nuestra misión. Y el tercer peligro es condicionar nuestra misión a los resultados que esperamos recibir. Así que vamos rápidamente. El primer peligro es que esto no funciona, como siempre. Ahí está. El primer peligro es cuando nos podemos desenfocar de lo que realmente es nuestra misión. Y yo creo que este ha sido uno de los peligros de la Iglesia a lo largo de toda la historia. Hay quien dice que dado que Satanás no puede destruir a la Iglesia, lo que intenta es que se desenfoque en su misión. Así que lo primero que tenemos que ver a raíz de este texto es cuál fue la misión principal de Jesús en la tierra y así nos podemos alinear con él. Y lo que en esta mañana vamos a tratar de ver, y podría ser el resumen de todo lo que vamos a tratar de ver, es que la misión principal de Jesús fue la proclamación, la predicación del Evangelio. Vemos que a Jesús le dan el rollo del profeta de Isaías para leer. Jesús está en la sinagoga donde suele estar. Dice que iba como era costumbre, es como nosotros venimos aquí a Trébol, es decir, estaba con gente que lo conocía y le dan a leer el libro del profeta Isaías. Y dice así el texto, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Así que parece que el proceso es que alguien vino, le dio a Jesús el libro de Isaías y entonces Jesús buscó el capítulo 61 de Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y después Jesús enrolla el libro y se sienta. El formato en una sinagoga era algo parecido a esto. Se levantaban para leer la palabra de Dios, siempre se leía de pie en señal de respeto y una vez habían leído, el maestro se sentaba en una silla, en un banco, en lo que fuera, y el resto de la congregación se sentaba en el suelo normalmente, en esa actitud como dándole la autoridad al maestro que estaba un poco más alto. Si habéis visto o tenéis oportunidad de ver alguna sinagoga, nosotros hace años con Loli pudimos ver algunas, y muchas de ellas tienen a lo largo de la pared, en las paredes tienen bancos que están pegados. En esos bancos se sentaban las personas que tenían más autoridad, los principales, los escribas, los fariseos. Estos no se sentaban en el suelo porque tenían mucha autoridad, pero el resto de la congregación se sentaban en el suelo, en esa actitud que hemos visto muchas veces en los evangelios, a los pies del maestro. ¿Sí? Entonces resulta que Jesús se sienta, entendemos que todos se sientan y todos le miran esperando a ver qué dice. Claro, la cuestión es que ese capítulo de Isaías 61, todo el mundo sabía que estaba hablando del Mesías. Y seguro que muchas veces lo leerían y traería consuelo a su vida diciendo, ¿cuándo llegará ese momento? Y Jesús tiene la osadía de decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De modo que Jesús no solamente está diciendo que Él es el Mesías, sino que está diciendo qué es lo que ha venido a hacer en este mundo. Claro, nosotros sabemos que el motivo por el cual Jesucristo ha venido a este mundo es para realizar esa obra expiatoria en el Calvario en favor de cada uno de nosotros, derramando su sangre para poder remitir nuestros pecados. Eso lo hemos celebrado ahora mismo. Pero también sabemos que para eso Jesús no tenía que vivir 33 años en la tierra. Es decir, no estamos hablando de por qué murió, sino por qué vivió, qué es lo que vino a hacer en esta tierra, por qué vino, a qué vino a hacer. Y tenemos que tener cuidado, porque si tú lees
rápido este pasaje, da la impresión, y muchos así a veces lo han entendido, que Jesús estuvo viviendo en esta tierra en una misión, podríamos decir, de justicia social. Si tú miras el enfoque al cual Jesús dice que se va a dirigir, dice que se dirige a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Entonces parece que Jesús se va a enfocar en las capas más bajas de la sociedad, porque el mal en el cual la sociedad está se ha cebado de una manera especial con estas personas, y parece, y muchas veces hemos oído que entonces la Iglesia lo que tiene que hacer es destruir ese mal y enfocarnos en ese tipo de gentes, porque realmente son los perjudicados del mal que está en el sistema. Por tanto, esa es la misión de la Iglesia. Y tengo que deciros que tenemos que saber diferenciar entre lo que es un mandato y lo que es la misión, ¿vale? Yo creo que ese es un problema y es un gran error, porque esa manera de ver la misión de la Iglesia lo primero que hace es que relativiza el pecado. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un sistema. Parece que el mal esté en el sistema. Parece que entonces estamos en un concepto humanista, donde el ser humano en realidad no es tan malo, tan solo es víctima de un sistema de maldad en el cual está atrapado. Cuando nosotros sabemos, si tú lees la Biblia, sabes que la maldad está en cada corazón del ser humano. No hay justo ni un uno, no hay nadie que busque a Dios. Es la depravación total del ser humano. Así que cuando tú luchas contra el sistema y contra el mal, estás luchando contra los síntomas que están ahí, pero no contra la enfermedad. Y a veces hay que luchar contra los síntomas, es verdad. Si yo tengo fiebre, me tengo que tomar un antipirético, un antitérmico, y lo tengo que hacer. Pero esos son los síntomas, pero la enfermedad es el pecado que está en cada corazón. Pero el problema también es que cuando desenfocas el mal, al final también acabas desenfocando el bien. Y al final acabas pensando, como muchas personas han pensado y han dicho, que cuando yo le hago un bien a una persona, que cuando yo le doy de comer a un pobre, eso es evangelio. Que cuando yo ayudo a un necesitado, eso es evangelio. Cuando nosotros sabemos que el evangelio son las buenas noticias de que en Cristo hay poder para salvación del pecador si se arrepiente. Y es cierto que la Iglesia tiene que luchar contra esos síntomas, además de también contra la enfermedad, pero la misión de la Iglesia es proclamar que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y quiero dejar una cosa clara, y me la he subrayado aquí para que no se me olvide y para que nadie tenga ninguna duda. No estoy diciendo que la Iglesia no tenga que implicarse con todas sus fuerzas y con toda su alma y con todos sus recursos en ayudar a los necesitados, en amar a nuestro prójimo. No solo es que lo podemos hacer, debemos hacerlo. Tenemos un mandato del Señor hacerlo y lo vamos a seguir haciendo con todas las fuerzas y todos los recursos que tengamos. La semana pasada nos quedamos a comer abajo y Aleix nos compartió, digo Aleix porque los que no estuvisteis saber que Aleix es ahora el encargado de la fundación, el director de la fundación, y nos estuvo explicando cómo hemos pasado de ayudar a 80 familias a ayudar a más de 250, y le podemos dar la gloria a Dios por eso. No porque haya 250 familias que lo necesiten, sino porque tenemos los recursos para ayudarlas. Y lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas, pero ese es nuestro mandato, uno de los mandamientos. Nuestra misión es llegar con el Evangelio a estas familias. Y probablemente, si una iglesia no tiene clara cuál es su misión, corre el peligro de aparcar, de marginar la única cosa que hace de la misión de la iglesia realmente una misión. Y yo lo que quiero argumentar en esta mañana es que una iglesia puede hacer unas cosas y otras hacen otras. Unos se dedican a refugiados, otros a sin techo, unos a marginados, otros a drogadictos, unos hacen unas cosas y otras hacen otras. Pero solo hay una cosa que debe hacer toda iglesia, y esa es la misión de la iglesia. Es ir al mundo, hacer discípulos, predicar el Evangelio en todo lugar, en toda nación, plantar iglesias donde esos discípulos se reúnen, se congregan, crecen, adoran a Dios y obedecen a Jesucristo. Y así le dan la gloria a Dios. Esa es la misión de la Iglesia. Así que os invito a que en esta mañana veamos la predicación
del Evangelio como el centro de la misión de la Iglesia, porque era el centro de la misión de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Os invito a que miremos cuidadosamente cada uno de estos grupos o personas a las cuales Jesús se dirige y qué acciones son las que Jesús dice que ha venido a hacer a ellos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, en primero, a anunciar buenas nuevas, proclamación a los pobres. Y no creo que las buenas nuevas a los pobres fuera que Jesús anunciara a partir de hoy vas a ser rico, sino que la buena nueva es que el pobre puede salir de su pobreza espiritual. Número 2, sanar a los quebrantados de corazón, porque Jesús ha venido a sanar los corazones de las personas. Isaías 53 dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Qué significa que por su llaga fuimos sanados? Que Cristo sufrió, fue a la cruz y murió para sanarnos. Ahora, si lo piensas bien, un Dios soberano que controla todos los elementos de la naturaleza no tiene que morir en una cruz para sanar físicamente a una persona. Pero para sanarnos espiritualmente, para darnos un nuevo corazón, para poner un corazón de carne donde había un corazón de piedra, sí que Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Así que es curioso que Jesús sanó físicamente a montones de personas, pero dice que su misión es sanar a los quebrantados de corazón. Es una obra espiritual. Tercer lugar, pregonar nuevamente, proclamación, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Cuarto punto, poner en libertad a los oprimidos. Ahora hablaremos de este punto. Y quinto punto, predicar el año agradable del Señor. Lo que podemos ver es que por lo menos 4 de estas 5 acciones tienen que ver ¿con qué? Con la proclamación, con la predicación, tienen que ver con el aspecto espiritual de las personas. El Espíritu del Señor lo había ungido para una cosa, para ser un predicador. Ahora, he subrayado porque quizá podemos ver que claramente este es uno de los aspectos en el cual parece que no tiene nada que ver con nada espiritual ni nada de proclamación. Dice poner en libertad a los oprimidos. Pero si lo piensas bien, es curioso que esta es la única cosa que Jesús nunca hizo. Jesús dio de comer a pobres, Jesús sanó a personas, Jesús dio vista a los ciegos, pero no ha quedado ninguna constancia de que Jesús liberara a nadie de la cárcel, que Jesús liberara a ningún esclavo. No lo ha hecho Jesús, al menos no nos ha quedado constancia. Y eso es muy interesante porque es curioso que la única acción de estas que no sería sospechosa de nada que tenga que ver con proclamación es la única cosa que Jesús nunca hizo. Y Jesús sí que trajo libertad a los oprimidos, si podemos entender los oprimidos como oprimidos espirituales. Aquella mujer pecadora que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, eres libre. Libertad a los oprimidos. Aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero si que lo queremos entender de una manera literal, esto es algo que Jesús nunca hizo. Incluso pensar en el propio Juan el Bautista, él había sido el heraldo del Mesías, se le había proclamado que iba a venir, y cuando Jesús vino, la primera vez que lo vio no tuvo ninguna duda y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el que yo os dije que había de venir. ¿Estamos seguros, verdad, de esto? Sí, estamos seguros. Pero después, un tiempo después, Juan acaba con sus huesos en la cárcel por esa boquita de piñón que tenía, que dice verdades como puños, y entonces Herodes no lo soportó y lo metió en la cárcel. Así que Juan está en la cárcel y lee esto y dice, ha venido a traer en libertad a los oprimidos y yo sé que es él, por lo tanto, me va a sacar de la cárcel. Y Juan seguía en la cárcel, hasta tal punto que dudó y hizo que mandara a decirle, ¿realmente eres tú? Porque si fueras tú, me sacarías de la cárcel. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y Jesús no liberó a ningún preso de la cárcel, no liberó a ningún esclavo. Así que tenemos que entender que los oprimidos son oprimidos espirituales, los pobres a los que se le anuncia buenas nuevas son espirituales, los quebrantados son espirituales, los ciegos son espirituales. Y la obra que Jesús vino a hacer, su misión, no la obra, pero su misión es una misión espiritual. Y Jesús tenía una capacidad que ninguno tenemos. Jesús era capaz de ver a las personas de forma integral.
Nosotros lo decimos, pero no somos capaces, porque ni siquiera nosotros nos vemos de forma integral. Un día me veo de una manera, otro día me veo de otra. La persona que me ha hecho esto la veo de esta manera, no soy capaz de ver el global de la persona, pero Jesús sí veía a las personas de manera integral. Y entonces cuando veía sus necesidades los sanaba, pero su misión principal estaba en transformar el corazón de las personas. La misión de Jesús no era el cuerpo de las personas, sino que era el alma. No temáis a los que matan el cuerpo, llegó a decir Jesús. Y si miramos y pensamos un poco en las cosas que Jesús hizo cuando estaba en la tierra, las podemos resumir en 3 grandes bloques. Jesús enseñaba o predicaba, expulsaba demonios y sanaba enfermos. Estas son las 3 cosas que Jesús hacía, pero no podemos poner las 3 cosas al mismo nivel. Evidentemente, cuando iba y le venía gente con necesidad, él no era impasivo y los cuidaba y los ayudaba, pero no creo que haya ninguna constancia en todos los evangelios que Jesús les dijera a sus discípulos: vamos a aquella ciudad a sanar enfermos, o a curar leprosos, o a expulsar demonios. Lo hacía, pero Jesús jamás se desenfocó de su misión, que es predicar el Evangelio. Fijémonos un momento en qué es lo que ocurre nada más que sale de la sinagoga y dice estas palabras. Jesús se va a Capernaum de nuevo, allí va a la casa de Pedro, sana a la suegra de Pedro, recordáis esto, y dice que hay muchos sanados al ponerse el sol. Desde que se pone el sol está toda la noche sanando personas, ¿vale? Está toda la noche sanando personas. Y fíjate lo que ocurre al día siguiente. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas. Así que le fueron a buscar y le decían: Jesús, si aquí hay todavía muchos enfermos a los que puedes sanar, no te vayas todavía. Y Jesús dice: este no es el motivo por el que yo he venido a este mundo. ¿Para qué has venido? Y dice: es necesario que anuncie el evangelio. ¿Por qué tienes que anunciar el evangelio? Porque para esto he venido. Y eso es lo que hacía, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús nunca se desenfocó de su misión. Él hizo muchas cosas, pero no se desenfocó de su misión. Y pensar por un momento, si había un peligro de desenfocarse en la misión, en alguien era en Jesús. Evidentemente que no, porque es Dios y no se equivoca. Pero si lo pensamos solamente sobre el papel, había más peligro que en nadie. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ayudar a personas, y las estamos ayudando, y lo seguiremos haciendo con todas nuestras fuerzas y recursos. Pero nosotros no podemos solucionarle la vida a las personas al 100%. Nosotros paliamos sus problemas, les ayudamos un poco aquí, un poco allá, en todo lo que podemos, lo hacemos. Pero ¿y Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús era 100% efectivo. Iba la gente con vidas rotas, ciegos recibían la vista, leprosos eran sanados, gente que tenía demonios eran expulsados y quedaban liberados. Jesús, con una sola palabra, en un instante, le cambiaba la vida literalmente a las personas. Así que Jesús, quédate un poco más con nosotros, un día más, y le vas a solucionar la vida a un montón de personas. Y Jesús, claro que lo hacía, pero dice: no, esto no es a lo que yo he venido. Y eso nos enseña una cosa que no debemos olvidar: la centralidad de la misión de la Iglesia es una: predicar el Evangelio. Y digo que es un peligro, porque tenemos que andar con cuidado, porque es muy fácil desenfocarnos en nuestra misión. Es muy fácil. Mira, cuando una iglesia como la nuestra está realizando tanta obra social, y me permito decir, tan bien hecha, ayudando a tantas personas, amando a nuestro prójimo, siendo testimonio en el barrio, ayudando a tantísimas personas, y a más que tenemos que ayudar. El día pasado se nos hizo un llamado: hacen falta más voluntarios para la donación de alimentos, para el Espai de Deuras, y vamos a hacerlo, con todo lo que podemos y sabemos. Pero cuando una iglesia está realizando todo esto, corremos un peligro. El peligro que corremos es el de conformarnos. Ya está. Oye, o està en fent bé.
ya estamos en misión. Y esos son mandatos que tenemos que hacer. Esos son cosas que Jesús nos dijo que tenemos que obedecer, pero no es nuestra misión. Nuestra misión tiene que ser ir a esas personas y proclamarles el Evangelio. La pregunta para cada uno de nosotros, porque estoy hablando en clave iglesia, pero para cada uno de nosotros es la misma. Quizá estás desenfocado en tu misión. Quizá estás haciendo cosas y estás ayudando a personas y estás escuchando y a mucha gente, pero ¿estás enfocado en tu misión? La iglesia existe principalmente para llevar el Evangelio de las buenas noticias que proclaman que en Cristo y solo en Cristo hay salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque hablamos de saturación y sin proclamación no hay saturación. Solo con justicia social no hay saturación. Si queremos que todo ser humano escuche el Evangelio, lo tendremos que proclamar con nuestra boca. Así que este es el primer peligro. Peligro número 2 es limitar el alcance de la misión. Jesús ha dicho que ha venido a proclamar y lo último que dice es que ha venido a predicar el año agradable del Señor. Cuando dice el año agradable del Señor, Jesús se está refiriendo al año del jubileo. El año del jubileo yo creo que es una de las figuras más hermosas que puede haber del Evangelio. Si quieres saber lo que era el año del jubileo, vete a Levítico capítulo 25. Hoy no tenemos tiempo de ir allí, pero haciéndoos un resumen rápido, cada 50 años ocurría una maravilla en el pueblo de Israel. Cada 50 años la tierra era devuelta a su propietario original. De esta manera, así no había una obsesión por poseer y por heredar y por dejar a los hijos, porque al final, 50 años después, volvía a su lugar original. Cada 50 años, los esclavos eran liberados y volvían con sus familias. Cada 50 años, las deudas eran canceladas. Así que cada 50 años, Israel le daba al botón del reset, borraban y empezaban de cero. ¿Os imagináis qué maravilla? Para gente que tenía a lo mejor vidas rotas por malas decisiones que habían tomado, o a veces por decisiones que han tomado otras, y de repente puedes empezar de cero, puedes tener una nueva vida. Dime si esto no es una figura muy hermosa del Evangelio. Y Jesús dice que ha venido a predicar el año agradable del Señor. Pero la grandeza, la maravilla, la gloria es que Jesús no solo ha venido a predicar que nuestras deudas han sido canceladas, sino que Él mismo ha pagado nuestras deudas. Esa deuda que teníamos con Cristo, esa deuda que todos tenemos con Dios. Quizá a lo mejor estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo y dices, yo no tengo ninguna deuda con Dios. Es más, hay gente que dice que Dios me debe a mí cosas que me tenía que haber dado y no me ha dado. Permíteme que te diga que esa es una visión muy pobre. Si Dios es eterno, si Dios es infinito y es creador de todo, ¿cómo puede haber un ser humano que Dios le deba algo a él? Pero todos tenemos una deuda con Dios y la deuda se llama pecado, porque todos hemos ofendido al Creador con hechos, con palabras, con actitudes. Todos hemos estado o podemos estar en rebeldía contra Dios. ¿Y sabes qué quiero decirte en esta mañana? Que es posible estar viniendo cada domingo a la iglesia y estar en rebeldía contra Dios. Pero qué maravilla que Jesús dice, apunta la cruz al año agradable del Señor. Y el mensaje es que si tú estás aquí en esta mañana y te sientes pobre espiritual, no que Dios te debe nada a ti, sino que tú le debes todo a Dios. Si entiendes que tú le debes todo a Dios y entiendes que te sientes indigno ante su presencia y sientes tu corazón quebrantado por haber estado de espaldas a Dios y en rebeldía contra Dios, hoy hay buenas noticias para ti. Jesús dice, hoy se ha cumplido esto delante de vosotros, y apunta a la cruz. Si tú te entregas, si tú te arrepientes de tu pecado y clamas por tu salvación, Dios no solo te perdona, le da el botón del reset, borra y nacerás de nuevo, serás una nueva criatura. Dime si cuando Jesús está hablando del año del jubileo, no está hablando de algo espiritual. No parece que hubiera, al menos no nos queda ninguna constancia que en Israel hubiera un año del jubileo en tiempo de Jesús.
Está hablando, Jesús está diciendo, he venido a predicaros que hay salvación. Ahora, aquí hay algo revolucionario, porque se me ha ido un poco, estamos hablando del alcance de la misión. Lo revolucionario es que aquellas personas podían llegar a entender que esto del jubileo era para la nación de Israel, pero Jesús lo que va a hacer es va a abrir campo, va a hacer un zoom out para que veamos que hay más que lo que se ve en el mapa de Israel y abre campo al mundo entero. Y esto los judíos deberían saberlo muy bien porque esta era la promesa a Abraham. La promesa a Abraham era Génesis capítulo 12, haré de ti una nación grande. Esta parte la habían entendido a la perfección. Oye, había un orgullo y todo de grande. Pero luego Dios dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que ese texto de Génesis 12 nos está hablando de dónde está el corazón de Dios. El corazón de Dios no está en un sitio local, sino está en toda la tierra. Así que la misión para la que Cristo vino y la misión por la que la Iglesia está es llevar esa bendición del linaje de Abraham. Nació Cristo. Si miras la genealogía de Cristo, está Abraham. Del linaje de Abraham nació Cristo. Así que la misión de la Iglesia es llevar a Cristo a los lugares donde no está. Y esa es la misión de la Iglesia. La Iglesia existe para llevar el Evangelio a esos lugares. Ahora resulta que el problema en Nazaret, ¿por qué digo esto? Porque todavía no os he dicho por qué digo esto, ni aparece ahí el texto. Porque resulta que la gente en Nazaret tenían un problema. El problema es que conocían muy bien a Jesús, ¿vale? Y cuando Jesús empieza a hablar, dicen, este no es el hijo de José. Y si leéis otros pasajes paralelos, veréis que incluso se indignan de que les diga esto. Y entonces Jesús, que sabe leer la mente de las personas, aprovecha la situación y les dice, sin duda me diréis este refrán, es decir, está pensando, sabe lo que le van a decir. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es decir, todas esas señales que dices que has hecho, que las vea yo, porque no me lo creo. Y esa es la actitud que estaban teniendo de incredulidad. Y Jesús les dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y entonces pone dos ejemplos que son los que llevan a esta gente a subir a Jesús al monte para despeñarlo. Estos dos ejemplitos de nada, dos tonterías. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, que está en Líbano, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, que vivía en Siria, Líbano y Siria. Ya nos hemos ido de Israel. Parece que la visión de Jesús, y la misión de Jesús era un poquitín más amplia que pensar solo en Israel. Y estos dos ejemplos, lo que nos está diciendo es una cosa, desde que Dios llamó a Abraham no ha cambiado nada. La misión sigue siendo exactamente la misma. La gracia, la misericordia de Dios cruza fronteras, cruza países, cruza etnias, cruza culturas, cruza idiomas. Y lo que nos enseña a cada uno de nosotros es que el Evangelio tiene que ir más allá de nuestra familia, más allá de nuestra iglesia, y tiene que llegar a lugares donde no está. El apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios y está argumentando cómo los gentiles han entrado en la salvación, y dice esto sobre Jesús: y vino y anunció las buenas nuevas de paz, proclamó, anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quién? ¿A quién? A vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. Y esa es la misión de la Iglesia también, proclamar las buenas nuevas de paz a los que están cerca y a los que están lejos. Mirad, queridos hermanos, no podemos hacer como Israel. Israel había hecho un Dios pequeño, con una misión pequeña y con una salvación pequeña. Pero gloria a Dios que nuestro Dios es grande, es poderoso, es inmenso, su gloria llena la tierra, y la misión de Dios es grande porque su salvación es muy grande. Y la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿vemos a un Dios global o nos hemos quedado solamente con un Dios local? Quizá tiene Dios que ampliar nuestra visión. Cuando miramos el corazón de Dios, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿A quedarnos aquí? ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Conocemos lugares, pueden ser lejanos o cercanos, donde Cristo no está siendo predicado?
Y digo esto porque cuando hablamos de la saturación, tenemos que pensar que si la misión es global, la saturación también tiene que ser global. No podemos saturar un punto del mapa mucho y un desierto alrededor, porque esa no es la visión de Dios, esa no es la misión de Dios. ¿Cuál es el campo de misión de la Iglesia? El campo de misión de la Iglesia es el lugar donde está y cualquier otro lugar donde el Evangelio no esté. Rápidamente, que se nos va el tiempo. Tercer peligro. Ahí va. ¿Condicionamos la misión a los receptores? No lo sé, pero pensemos un poco. Yo creo que de esta escena yo saco una cuestión que es interesante y que estaréis de acuerdo conmigo todos que las apariencias engañan. Probablemente los que eran más adecuados para recibir el mensaje de Jesús eran sus amigos, los que habían vivido con él desde la infancia. Sin embargo, la reacción de esta gente es: si es el hijo de José, ¿me va a decir a mí algo? Pero si yo he ido al colegio con él, permitidme la expresión, si yo le he visto sonarse los mocos, ¿vale? Si hemos jugado a fútbol juntos, si lo hemos visto cargando tablones y clavando clavos, ¿nos va a decir algo con él? Es que estaban demasiado acostumbrados a Jesús y entonces nada de Jesús les podía impresionar. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, sé que no es del tema de hoy, pero a mí el Señor me ha hablado. Cuando digo me ha hablado es que no me ha dicho nada, o sea, no he oído una voz, pero es una manera de decir he pensado, y entiendo que si lo he pensado es que Dios me lo ha dicho y a lo mejor solo vale para mí y no vale para nadie más, pero quiero hacer un paréntesis, porque la palabra de Dios en ocasiones nos da ejemplos a imitar, pero en otras ocasiones nos da ejemplos a evitar. Y la pregunta que yo quiero lanzar, me lanzo a mí mismo, ¿es posible que estemos imitando a la gente de Nazaret? ¿Es posible acostumbrarse a Jesús? No lo sé, ¿eh? ¿Es posible hacerse un Jesús a nuestra medida, hasta donde yo quiero? Me da esto, me ayuda en esto y me ayuda en esto, pero esto es lo que yo conozco de Jesús y no vamos a ir más allá de esto. Y a veces, con Jesús, perdonadme, pero nos puede pasar como con las vacunas. Nos inoculamos un poquito de Jesús y ya creamos los anticuerpos. Nos inoculamos un poquito de Jesús y yo ya tengo Jesús y entonces ya no soy vulnerable a Jesús. Y a veces la peor barrera que podemos poner contra Jesús es Jesús mismo. Yo ya tengo a Jesús. Y a veces es mejor no tener nada de Jesús para que Cristo te pueda hablar y te pueda impactar en tu vida, que estar inmunizado. Y yo creo que por eso Jesús dijo que más vale ser frío que tibio, porque si eres frío, Jesús te puede contagiar, pero si ya eres tibio, no, yo ya tengo a Jesús. Y probablemente esta gente estaba un poco vacunada contra Jesús. No lo sé. ¿Tenemos suficiente Jesús? ¿Un poco de Jesús? ¿Un poco de iglesia? ¿Un poquito de canciones? ¿Un poco de mensaje? Si puede ser que no sea largo, disculpad, hoy estoy siendo largo. ¿Un poco de Biblia? Yo ya no necesito nada más de Jesús. Y se nos olvida que estamos ante el Dios infinito. No estamos solo ante el carpintero, estamos ante el Dios infinito, creador de todo y salvador de nuestra alma. ¿Cómo te acercas a Jesús? ¿A qué Jesús esperas encontrarte? ¿Al carpintero o al Dios eterno? Ahora estamos hablando la semana que viene del retiro y la pregunta es ¿con qué actitud vas a ir al retiro? A estas alturas, ¿qué me va a decir a mí esta gente? Además, son los mismos pringaos de siempre. Sí, ya los tengo hasta aquí de oírlos. A mí, a estas alturas, y yo ya tengo a Jesús. Y la pregunta que yo te digo, ¿es posible que ese carpintero transforme tu vida en un solo instante? ¿Te haces vulnerable a Jesús o te has quedado inmunizado con un poquito de Jesús? Obviamente, Jesús es ese amigo que está a nuestro lado, que nos ayuda en la debilidad, que está siempre con nosotros.
pero también es ese Dios eterno. El apóstol Pedro, en su segunda carta, cuando está hablando, segunda carta de Pedro 1:16, dice: hemos visto con nuestros ojos su majestad. No hemos visto al carpintero, hemos visto su majestad. Y ahí Pedro está hablando de cuando en el monte de la transfiguración vieron al Cristo de la gloria. Y el Cristo de la gloria es lo que transformó su vida. Si yo veo a más que el carpintero y veo al Cristo de la gloria, entonces entiendo que Cristo es merecedor de toda mi devoción, de toda mi adoración y por supuesto, de toda mi obediencia a todos los mandatos del Señor, incluido el mandato de ir y hacer discípulos. Jesús dijo, antes de decir este mandato, dijo: no soy el carpintero, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Él es el Rey de Reyes, es la majestad suprema. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él lo es todo, porque en el nombre de Cristo un día se doblará toda rodilla y es el que nos dice: id y predicad el Evangelio, haced testigos, proclamar con vuestra boca mi nombre. Él es digno de toda adoración. Así que cuidado, no nos hayamos inmunizado con un poquito de Jesús. Hagámonos vulnerables a Jesús. Cierro paréntesis, porque esto no es lo que yo hoy os quería decir. Estábamos hablando de que las apariencias engañan, ¿vale? Gente que tenía que haber aceptado a Jesús y no lo hizo. Y Jesús pone ejemplo de gente que aparentemente era muy difícil y estos sí lo hicieron. Y lo que yo quiero deciros aquí a todos, y me digo a mí también: cuidado con analizar y etiquetar a las personas en base a lo fácil o a difícil que nosotros vemos que es que acepten al Señor. Porque cuando etiquetamos a las personas, eso condiciona nuestra misión. Pero no solo condiciona nuestra misión, corregirme si me equivoco, pero muchas veces condiciona incluso nuestro mensaje. Este tiene etiqueta roja, a este no, de esto del pecado y todo esto, a este no me lo va a entender. ¡Pum! Etiqueta roja. Esta persona es... mira, si es de tal, con esta filosofía que tiene, este no va a entender el Evangelio. ¡Pum! Etiqueta roja. No, es que todavía no me he ganado la confianza con esta persona, entonces, ¡pum! Etiqueta roja. Cuando me gane la confianza, entonces diré, ¡pum! Etiqueta verde. Y así vamos etiquetando a las personas y probablemente no, seguro, no hay ningún problema y debemos ganarnos la confianza en las personas. Pero hay un par de peligros. Primero es que podemos pasarnos la vida ganándonos la confianza de las personas y perder la vida sin proclamarles el Evangelio. Y segunda, y muy importante, es dónde estamos poniendo nuestra confianza: en las etiquetas de colores o en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Así que yo aprendo que nosotros no somos nadie para filtrar quién va a aceptar al Señor y quién no. Así que si hay que ir a lugares donde el Evangelio no está, aunque parezca difícil o una locura, no pongas la etiqueta, porque a lo mejor ahí es donde Dios tiene pueblo que va a aceptarle. Así que los más cercanos casi lo matan y gente lejana confió en Dios. Y digo esto porque esto tiene mucho que ver también con la saturación, porque la saturación requiere una misión indiscriminada. No podemos filtrar a quién sí, a un no. ¿Tenemos derecho de hacer esto? Decir, este no, mejor a este. Es una misión indiscriminada. Tenemos que evitar el peligro de que nuestra misión esté condicionada por la respuesta que esperamos recibir. Como Pablo le dice a Timoteo, yo creo que este es el paradigma de lo que es la saturación del Evangelio. Predica a tiempo y fuera de tiempo, es decir, a saco, indiscriminadamente. ¿Que no es el momento? También. ¿Vale? Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, no sé por qué se lo dirá, pero la saturación requiere de una misión indiscriminada. Rápidamente, porque el tiempo ha pasado, un par de minutos nada más para recordar los 3 puntos que hemos visto. En primer lugar, la misión de Jesús nos recuerda que la misión de la Iglesia es la proclamación del Evangelio mediante nuestras palabras.
Sí con nuestro testimonio, sí con todas las acciones que podamos, pero con nuestras palabras. Saturar con el Evangelio requiere ser fieles a la misión de proclamación. Punto número 2. La misión de Jesús nos ayuda a ampliar el campo de nuestra misión. Saturar con el Evangelio no es llenar solo un punto y dejar lo demás vacío, sino que Dios amplíe nuestra misión, nuestra visión, para que vayamos allá donde Él nos diga. Y tercer punto, la misión de Jesús nos ayuda a confiar el resultado al Señor. Estaba pensando en aquella canción. Dejaré el resultado al Señor. Algunos la conocéis, ¿verdad? No la cantamos porque es tarde, ¿eh? Si no la cantábamos. Pero dejar el resultado al Señor significa que necesitamos estar preparados para ser rechazados. Yo personalmente creo que para saturar nuestro mundo con el Evangelio, creo que para predicar el Evangelio en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, no lo vamos a poder hacer a menos que estemos preparados para ser rechazados. Voy a repetir esta frase. No podremos predicar el Evangelio a menos que estemos preparados para ser rechazados. Y los cristianos queremos ser bien vistos, necesitamos ser bien vistos, tenemos que tener el testimonio y está bien intentarlo, pero a Jesús quisieron despeñarle. Y los cristianos pensamos que cuando la gente sea nuestros amigos tendremos más facilidades y sus amigos quisieron despeñarle. Y déjame que te diga una cosa, ya para acabar, ¿eh? Hay personas que dicen, y no es solamente una frase inventada, sino que hay toda una ideología detrás de esto, hay personas que dicen que si no te has ganado la confianza con una persona, no tienes el derecho a predicarle el Evangelio. Vas a ir a decirle a una persona que es pecadora y tal, entonces si no te has ganado su confianza, su confianza, no tienes el derecho a ir y predicarle el Evangelio. Y yo digo, es verdad, en general es verdad, salvo con una excepción, a menos que el mensaje de las buenas nuevas del Jesucristo sea verdad. Porque si lo que yo le voy a decir es verdad, no solo tengo el derecho, tengo el deber, tengo la obligación y tengo la responsabilidad, indiscriminadamente. Así que, y acabo con esta pregunta, para reflexión personal, para cada uno de nosotros, incluso si queréis para reflexionar en el grupo. Y os dejo con esta pregunta. ¿Qué pasaría si en realidad nos diera igual la respuesta de la gente? Repito la pregunta y con esta acabo. ¿Qué pasaría si en realidad nos diera igual la respuesta de la gente? Que Dios os bendiga.